Bienvenida al audiolibro Una mujer conforme al corazón de Dios, de Elizabeth George. Primera parte, la búsqueda de Dios. Capítulo 3, un corazón comprometido a orar. A las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Salmos 121, 1 y 2. Recuerdo ese día especial con gran claridad. Cumplía 10 años de vida espiritual y era un momento de cambios significativos para mí. Después de haber dejado a mis 2 hijas en la escuela y haber llevado a mi esposo Jim al trabajo, me senté en mi viejo escritorio en mi sala de estar. Estaba a solas en casa con el único sonido del tic-tac de mi reloj de pared. Ahí estaba, descansando delante de Dios, regocijándome por esos 10 años como hija de Dios. Entonces pensé nuevamente en ese tiempo. Aunque en ocasiones hubo momentos duros, la gran misericordia de Dios, su sabiduría en cada circunstancia y su cuidado en dirigirme y mantenerme fueron cosas muy obvias. Me estremecí al recordar cómo había sido mi vida sin Él, y entonces, sobrecogida por la emoción y las lágrimas de gozo, levanté mi corazón en un momento de agradecimiento a Dios. Aún con un corazón lleno de gratitud, enjugué mis lágrimas y di un suspiro y oré. Señor, ¿qué ves que le falta a mi vida cristiana? Al comenzar una nueva década contigo, ¿qué aspecto debo atender? Pareció como si Dios me respondiera de inmediato, haciéndome recordar un área de gran lucha y fracaso personal. Mi vida de oración. ¿Cómo había intentado orar? Pero cada nuevo esfuerzo duraba como mucho unos pocos días. Yo esperaba tiempo para Dios, para leer mi Biblia y luego diligentemente inclinaba mi cabeza solo para murmurar unas pocas palabras, generalmente que fundamentalmente se resumían en: Dios, por favor, bendice a mi familia y a mí el día de hoy. Con seguridad que Dios tenía la intención de que la oración fuera mucho más que eso, pero parecía que yo no podía lograrlo. Sin embargo, en ese cumpleaños espiritual tomé un pequeño libro con hojas en blanco que mi hija Catherine me había dado por el Día de las Madres 4 meses antes. Había estado sobre la mesa de café sin usar, porque no sabía qué hacer con él. Sin embargo, inmediatamente supe con exactitud cómo darle uso. Llena de resolución, convicción y deseo, escribí en la primera página estas palabras que surgieron directamente de mi corazón. Deseo y me propongo pasar los próximos 10 años, si es la voluntad del Señor, desarrollando una vida de oración significativa. Son palabras sencillas, las cuales escribí, sobre las cuales oré, porque tenía un simple deseo dentro de mi corazón. Pero ese día, esas sencillas palabras y ese pequeño libro en blanco hicieron posible un comienzo emocionante en mí. Una aventura de procurar un corazón conforme al corazón de Dios. Mi nuevo compromiso de oración puso en acción la reorganización de toda mi vida, cada parte, persona y meta en la misma. Cuando decidí aprender más sobre el maravilloso privilegio de orar, en realidad esperaba encontrarme con una tarea penosa y monótona. Pero a medida que continuaba con mi compromiso de desarrollar una vida de oración significativa, fui sorprendida con las bendiciones que comenzaron a florecer en mi corazón. Como nos dice un himno famoso: cuenta tus bendiciones, nómbralas una por una. Yo deseo nombrar unas cuantas bendiciones de la oración ahora, porque son bendiciones que usted también puede conocer a medida que cultive un corazón de oración. Bendición número 1. Una comunión más profunda con Dios. Aunque ya había oído que la oración profundizaría mi relación con Dios, nunca había experimentado eso. Pero cuando comencé a tener un tiempo de oración con frecuencia, diario y sin prisa,
cuando me prolongué en la comunión íntima con Dios, la comunión más íntima que podemos tener con Él, esa relación más profunda fue la mía. Cuando usted y yo tenemos comunión por medio de la oración con Dios y experimentamos esa relación más profunda, creemos espiritualmente en innumerables formas. La oración aumenta la fe. Conozco por experiencia que esto es cierto. Lo vi por mí misma cuando seguí los consejos que escuché en una ocasión. Cuando unos padres le preguntaron al Dr. Howard del Seminario Teológico de Dallas cómo enseñar a sus hijos en la fe, él les respondió: hagan que ellos mantengan una lista de oración. Y eso fue exactamente lo que yo hice. Como un niño, escribí una lista de oración en mi libreta especial y comencé a llevar mis preocupaciones a Dios, mi Padre, cada día. Quedé sorprendida cuando por primera vez presté cuidadosamente atención a cómo Él responde una petición tras otra. La oración provee un lugar donde dejar las cargas. Los problemas, las tristezas son una realidad de la vida. Juan capítulo 16, versículo 33. Sin embargo, yo no sabía cómo manejarlas más allá del versículo de la Escritura que nos instruye a dejar toda ansiedad y carga en Dios. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 7. Así que, armada con este consejo, me remangué mi ropa y me dispuse a trabajar llevando mis ansiedades a Dios en oración. Pronto se hizo algo natural en mí, el comenzar cada día entregándole todas mis ansiedades de la vida a Dios en oración. Y me levantaba aliviada, libre de muchas cargas pesadas. La autora y compañera de la oración, Corrie ten Boom, ofrece una vívida imagen de ese privilegio. Como el camello se inclina delante de su amo para que él le quite su carga, de igual forma inclínese usted y permita que el maestro tome su carga. La oración nos enseña que Dios siempre está cerca. Un versículo que recité miles de veces durante los miles de estremecimientos que surgieron al terremoto de Northern en 1994 fue el Salmos 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Énfasis añadido. Dios siempre está cerca, pero mientras más yo oraba, más se me hacía realidad esta verdad. Comencé a comprender el hecho de su omnipotencia, la realidad de que Él siempre está presente con su pueblo, incluyéndome a mí y a usted. Encontré que las palabras de Oswald Chambers eran ciertas. El propósito de la oración es el revelar que la presencia de Dios es la misma en todo tiempo y en cada condición. El cultivar un corazón de oración es una manera segura de experimentar la presencia de Dios. La oración nos capacita a no entrar en pánico. Jesús enseñó a sus discípulos que debían orar siempre y no desmayar. Lucas 18:1. Buscar a Dios frente a cada necesidad durante mi tiempo regular de oración arraigó en mí el hábito de orar. Y pronto me encontraba reemplazando mis tendencias a entrar en pánico frente al primer síntoma de algún problema con la fortaleza de Dios y cambiaba de actitud al instante por medio de la oración. La oración cambia vidas. Posiblemente ha escuchado el dicho, la oración cambia las cosas. Después de intentar tener una vida de oración más frecuente, pienso que sería más exacto decir, la oración nos cambia. Los hombres del Master Seminar, donde ministra mi esposo, también han visto que esto es así. A todo estudiante se le exige que tome una clase sobre la oración. Y el profesor les pide que oren 1 hora al día durante el tiempo que dura el semestre.
No es de sorprenderse que por medio de la evaluación que hacen los estudiantes, uno se entere que de los 3 años pasados en el seminario casi todos dicen que la clase de oración realmente les cambió su vida. Bendición número 2. Mayor pureza. Sí, la oración cambia las vidas. Y uno de los principales cambios es mayor pureza. El convertirse en una persona pura implica un proceso de crecimiento espiritual. Y el tomar con seriedad la confesión de pecados durante el tiempo de oración estimula ese proceso, llevándonos a que purguemos nuestra vida de prácticas que desagradan a Dios. Eso es lo que más me sucedió cuando comencé a trabajar en mi vida de oración. Para mí, el chisme era una lucha seria. Aunque yo sabía que Dios habló en forma específica a las mujeres para que no anduvieran en chismes, 1 Timoteo 3:11 y Tito 2:3, yo de igual forma lo hacía, sintiendo convicción por mi desobediencia y siendo consciente de que el chisme no le agradaba a Dios, probé algunos remedios prácticos como el poner pequeñas notas en el teléfono. Es cierto, es algo bondadoso, es beneficioso. Y poner normas para mi conversación. Incluso oraba cada día para no chismear. Y aún así chismeaba. El cambio real se dio cuando comencé no solo a orar acerca del chisme, sino a confesarlo como pecado cada vez que lo practicaba. Un día, aproximadamente un mes después que tomé en serio la confesión, llegué al tope de mi frustración. Estaba tan cansada de fracasar, cansada de ofender a mi Señor, cansada de confesar pecado de chisme cada día, que me sometí a Dios para una cirugía más radical. Mateo 5, 29 y 30. Y le pedí que cortara el chisme de mi vida. El Espíritu Santo me guió a esa decisión. Guió la cirugía y me ha dado el poder durante el proceso de purificación. Permítame decirle rápidamente que he tenido mis caídas, pero con todo, ese día marcó un cambio decisivo para mí. La purificación. El purgar mi vida de un gran pecado. 1 de Juan 3:3. Se llevó a cabo en parte debido a que yo confronté mi pecado con regularidad en oración. ¿Puede ver el proceso? El pecado llevó a la confesión, la cual llevó a querer que él mismo fuera purgado. Bendición número 3. Confianza al tomar decisiones. ¿Cómo toma sus decisiones? Sé cómo yo solía tomar decisiones antes de aprender a orar por las mismas. Quizá usted pueda identificarse conmigo. El teléfono sonaba a eso de las 9 de la mañana. Era una mujer que me pedía que hablara en su iglesia. Debido a que yo recién terminaba de comer unos huevos revueltos con tostadas, acababa de tomar unas pastillas para mi tiroides con una taza de café, y de haber caminado un poco me sentía llena de energías y respondía: seguro, cuando desea que vaya. A las 4 de la tarde, el teléfono sonaba nuevamente. Otra mujer me estaba llamando con la misma petición básicamente, pero debido a que era el fin de un largo día y yo estaba cansada y lista para descansar, le respondí a la señora: de ninguna manera. Mis palabras en realidad estaban más llenas de gracia, pero esas eran las palabras en las que yo pensaba. ¿Por qué respondía con tanta diferencia? ¿Qué criterio usaba para esas decisiones? En una palabra, me basaba en mis sentimientos. Mientras me sentía llena de energía y fresca en la mañana, mi respuesta era sí. Tarde en la noche, cuando estaba cansada, mi respuesta era no. Mis decisiones estaban basadas en cómo me sentía en ese momento. No estaba tomando decisiones espirituales, estaba tomando decisiones físicas. Esa táctica de tomar decisiones cambió al comenzar a escribir en mi pequeña libreta cada decisión que necesitaba tomar. Desarrollé un lema personal:
no tomes decisiones sin orar. Cualquier opción que surgía pedía un tiempo para poder orar por el asunto. Mientras más importante era la decisión, más tiempo pedía yo para orar. Si no había tiempo para que orara por el asunto, por lo general la respuesta era no, porque deseaba estar segura de que mis decisiones en realidad eran lo que Dios había escogido para mí. Y seguí esta técnica para todo: invitaciones a despedidas de soltera, bodas, almuerzo, oportunidades de ministerio, problemas, ideas, crisis, necesidades y sueños. Escribí cada decisión que necesitaba tomar y llevaba cada una a Dios en oración. Imagínese la diferencia de esta decisión puede marcar en la vida de una mujer. El principio de no tomar decisiones sin orar evita que me apresure y me comprometa antes de consultar con Dios. Me cuida de querer agradar a personas, Gálatas 1:10, y ha puesto fin a mi práctica de hacer compromisos luego para llamar y cancelarlos. Otro beneficio que surge de orar primero por mis decisiones es que ha puesto fin a mi tendencia de poner en duda mis compromisos. A medida que los eventos en mi calendario se acercan, no siento temor o reservas o resentimiento. No me pregunto cómo me metí en esto. ¿Qué estaba pensando cuando dije que lo iba a hacer? Quisiera no haber aceptado. En vez de eso, experimento una sólida confianza en Dios y la emoción de anticipar lo que Él hará en esos eventos. Seguiré decidiendo que una mujer conforme al corazón de Dios es una mujer que hará su voluntad. Hechos 13:22, no la suya propia. La máxima de no tomar decisiones sin orar me ha ayudado a lograr eso. Bendición número 4. Mejorar las relaciones. Como es de comprender la oración especialmente. La oración por personas cercanas a nosotros fortalece nuestros lazos con estas queridas personas, pero como uno busca el corazón de Dios, se obtiene como resultado una mejoría en las relaciones con las personas en general. ¿Cómo sucede esto? Los siguientes principios espirituales que describí a medida que comencé a orar con regularidad me ayudan a responder una pregunta. Usted no puede pensar en usted misma y en los demás al mismo tiempo. A medida que usted y yo satisfagamos nuestras necesidades personales por medio de la oración a Dios en privado, podremos levantar la mirada y enfocar nuestra atención hacia afuera, lejos de nosotros, hacia otras personas más bien. Usted no puede odiar a la persona por la que está orando. Jesús nos instruyó a que oráramos por nuestros enemigos, Mateo 5:44, y Dios cambia nuestros corazones mientras lo hacemos. Usted no puede descuidar a la persona por la que está orando. Cuando nos entregamos en oración por las demás personas, nos vemos involucradas de forma maravillosa en sus vidas. Se estará poniendo fin al egocentrismo, se disolverá una voluntad enfermiza y se acabará el abandono. Estos son los resultados de orar por alguien. Inevitablemente mejorará nuestra relación con él o ella. Bendición número 5. Contentamiento. Habiendo sido la esposa de alguien que estuvo en el seminario durante 10 años, enfrenté grandes desafíos en el área de contentamiento. Una gran fuente de frustración fueron nuestras finanzas. Cuando vivíamos en una pequeña casa con paredes a las que se le estaba cayendo la pintura y un techo en la sala a punto de derrumbarse, y todo el salario de Jim era destinado para la matrícula, la renta y la comida, Dios lidió conmigo. Yo necesitaba desesperadamente su victoria en el área de los deseos de mi corazón y mis sueños para nuestro hogar y vidas.
y esas necesidades me obligaron a buscarlo en oración, una y otra vez, día tras día. Ponía todo en las manos de Dios, dejando que fuera su trabajo el suplir esas necesidades. Entonces nació otro principio de oración: si Él no lo suple, usted no lo necesita. A través de los años, Dios ha suplido con fidelidad muchas necesidades de nuestra familia. Nosotros hemos experimentado la realidad de la promesa de Dios, que nada bueno nos será retenido a aquellos que andamos en integridad. Salmos 84:11, y usted también puede experimentarlo. Bendición número 6. Confianza en Dios. El Dr. James Dobson ha escrito: créalo o no, para la mayoría de las mujeres que terminaron su encuesta, el problema más perturbador es la baja autoestima. Más del 50% marcaron este punto sobre las demás opciones de la lista y 80% le pusieron entre los 5 primeros. Estas mujeres, quizá usted sea una de ellas, podría beneficiarse con la tremenda confianza de Dios que yo comencé a disfrutar a medida que seguía cultivando un corazón de oración. Y sin algo mucho mejor que la autoconfianza o la autoestima. La confianza en Dios viene a medida que el Espíritu Santo obra en nosotras. Cuando oramos y tomamos decisiones que honran a Dios, el Espíritu Santo nos llena de su poder para ministrar. Cuando nosotros, llenas de la bondad de Dios, somos capaces de confiar efectivamente en Dios, compartir de su amor y gozo, a medida que como mujeres de oración nos expongamos al toque transformador del Espíritu Santo, encontraremos su vida divina en nosotras, la cual se desbordará hacia las vidas de los demás. También, como resultado de aplicar el principio no tome decisiones sin orar, nosotras experimentamos una seguridad divina en cada paso que damos. En cuanto a los eventos por los que hemos orado y nos hemos comprometido a participar, podemos disfrutar la seguridad que son la voluntad de Dios. Y por lo tanto podemos entrar en ellos con deleite, expectativa y entusiasmo. Podemos sinceramente servir al Señor con regocijo. Salmo 102. No con pesadumbre. Nos podemos deleitar en hacer la voluntad de Dios. Salmos 48. En lugar de verla con espanto. Bendición número 7. El ministerio de la oración. Cuando leí el libro de Edith Common Sense Christian Livni, me encontré con un concepto que cambió mi vida y mi vida de oración. A medida que habla sobre la oración, la señora enfoca el hecho asombroso que la oración marca una diferencia en la historia. Ella escribió: el interceder por otras personas marca la diferencia en la historia de la vida de otras personas. Mirando la vida del apóstol Pablo, ella notó que él siempre estaba pidiendo a otros que oraran por él, porque él esperaba que sucediera algo diferente como respuesta a la oración. Pablo esperaba que la historia fuera diferente, ya que la intercesión era tomada como una tarea importante. Esta madura comprensión de la oración me animó en dos formas diferentes. Primero, pude asirme del poder de la oración para cambiar vidas. Yo sabía por experiencia que la oración había cambiado mi vida, pero ¿la vida de los demás? Esa idea era nueva para mí. Me parecía imposible, pero la señora me aseguró que incluso yo, una cristiana joven, podía tener un papel en los caminos misteriosos de Dios. Ella me ayudó a creer en mis oraciones infantiles, que podían de alguna forma marcar la diferencia en la historia.
La segunda revelación fue el reconocer la oración como un ministerio. Una idea importante para mí en ese momento. Yo era una mamá con 2 pequeños en casa y me sentía excluida de la iglesia. Luchaba porque no podía asistir a todos los maravillosos estudios para mujeres y eventos. Aunque sabía que mi lugar estaba en casa, al enfrentarme con el hecho de que la oración es un ministerio, esto puso fin a mis sentimientos de inutilidad e inefectividad. La libreta con tus páginas en blanco que me dio Catherine fue fundamental para el comienzo de mi ministerio de oración. Usé esa libreta para anotar los nombres de nuestros obreros en la iglesia, los misioneros que conocíamos y las peticiones compartidas en la escuela dominical. Mi corazón se elevó a lo alto al unirme a Dios en el ministerio vital de la oración. No hay tiempo ni espacio para enumerar las muchas bendiciones que puedan ser tuyas y mías al orar. Yo solo he compartido muy pocas, pero sé que a medida que usted doble sus rodillas y corazón delante de Dios y comience a cultivar un corazón de oración, probará y conocerá que Dios es bueno. Salmos 34:8. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo podemos nosotras cultivar un corazón de oración y disfrutar las bendiciones que acompañan una vida comprometida y devota a la oración? He aquí algunos cortos pensamientos. Comience un diario de oración para registrar las peticiones y respuestas a medida que lleva a cabo su viaje personal de oración. Separe algún tiempo cada día para estar a solas con el Señor en oración y recuerde que algo es mejor que nada. Comience con lo pequeño y observe las poderosas consecuencias. Ore siempre. Efesios 6:18. Y en todos los lugares, disfrutando la presencia de Dios donde quiera que vaya. Josué 1:9. Ore con fidelidad por otras personas, incluyendo a sus enemigos. Mateo 5:44. Tome en serio el poderoso privilegio del ministerio de oración. Respuesta del corazón. Primero lo primero. Por supuesto que usted y yo deseamos que nuestra relación con Dios esté en la posición de reinado con nuestros corazones. Sé que al igual que yo, usted desea caminar cerca de Él y que su fragancia impregne toda su vida y refresque a todo aquel que cruce su camino. Esto sucede cuando se encuentra con Dios en oración, postrada su alma y con un corazón humilde. Así que mi amiga de oración, no importa dónde estemos, si en casa o en otro país, en el auto o en la ducha, en una silla de ruedas o en el hospital, sentadas a solas en una habitación con miles de personas, usted y yo podemos estar a tono con Dios por medio de la oración. Nosotras también podemos elevar a un sinnúmero de personas hacia el cielo y con confianza pedir a nuestro Dios omnipotente que marque una diferencia en sus vidas. Oro para que usted tome en serio este poderoso privilegio. Ahora piense sobre el asunto. ¿Piensa que orar, aunque sea tan solo 5 minutos al día, podría cambiar su vida? Lo puede hacer. El estar en la presencia de Dios